Les cuento mientras que invité a Sandra Fariña, que es de Salidas Inclusivas, a que hable conmigo de salud mental. Eh, Ella la tiene muy clara en el tema y la verdad que me parece que va a estar buenísimo charlar con ella. Así que la idea es hacer una introducción chiquitita sobre la ley de salud mental para ver más o menos qué situaciones puede llegar a abarcar, cuáles son los derechos de las personas que están cubiertas por la ley de salud mental. Y después nos fueron llegando algunas preguntas. Nos llegaron por mail, nos llegaron por el Instagram mío, también por el Instagram que maneja San, que como les decía recién es el de Salidas Inclusivas. Y que va a estar bueno que vayamos resolviendo acá, porque nos va a servir a todos para el ejercicio de la profesión. Así que, y después, bueno, como hicimos las veces anteriores también, la idea es abrir un ratito a preguntas. Lo que se me ocurrió que podíamos hacer hoy, vamos a probar, hasta ahora no lo habíamos hecho, siempre cuando arrancamos desactivamos los comentarios. Se me ocurrió que tal vez, para una pregunta que tengo al principio, los podemos dejar activados a ver qué respuestas nos pueden ir dando. Y a ver si funciona. Es una prueba hoy mientras volvía del trabajo y dije, ¿qué podemos hacer que sea distinto? Siempre, ya de por sí que estar con vos, San, está buenísimo. No estoy más sola, además. Muchas gracias. No, la idea básicamente es que sea una charla práctica. Claro, exactamente. Pueden hacernos las consultas que desean y podemos ir como respondiendo a medida de la charla, ¿no? Y de las preguntas que surjan. Sí, totalmente. Me parece que está buenísimo. Así que, bueno, esperamos, no sé, 1 o 2 minutitos más, o ya son 7:05. O ya vamos a ir arrancando, si no, así después te hay un poco más de tiempo para las preguntas. Y lo que a mí me interesaba preguntarles, a ver qué se les ocurre y que lo pueden ir escribiendo en los comentarios, así nosotros lo vamos leyendo y los van leyendo el resto de la gente que está mirando, es qué patologías se imaginan que pueden ingresar en la ley de salud mental. Porque a mí lo que me pasó cuando empecé a ver, ahí nos preguntan los nombres. Bueno, yo soy Verónica Fuente Kleiner. Yo soy Sandra Fariña. Somos de Amparados y de Salidas Inclusivas. Sí. También soy abogada. Sí, también. Las dos somos abogadas. Y las dos estamos muy, muy comprometidas con todo lo que es el derecho a la salud y el derecho y la discapacidad. Sí, el derecho a las personas con discapacidad. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando empecé, los primeros temas que me llegaron, comúnmente eran de personas que estaban dentro de la condición del espectro autista. Y para mí se limitaba a eso. Y después un día me llegó una consulta de una persona con adicciones, que hay una persona pone adicciones estupefacientes. Y ahí me di cuenta, pero una persona con adicciones también está dentro de la ley de salud mental. Entonces, bueno, nos interesa ver si quieren ir poniendo qué se les ocurre que pueden estar dentro de la ley de salud mental. Los vamos leyendo ahí a medida que vayan escribiendo. Muchos corazones nos dejan, pero... Sí. Después, San, mientras te van animando a escribir, después también podemos dejar tu mail, si querés que te puedan enviar consultas. Yo comúnmente también dejo el mío, después me suelen llegar muchas consultas, así que ahora están fijados nuestros Instagram. Y antes de cerrar, podemos ver de poner nuestros mail para que les queden. Acá te esquizofrenia. Esquizofrenia, sí. También ingresa dentro de la ley de salud mental. Demencia senil. También entra dentro de salud mental. Sí. Hay muchos temas con lo que es Alzheimer. Personas mayores, Alzheimer. Bipolaridad también. Y
sí, y muy poca, y se trata muy poco el tema de lo que es personas mayores, la verdad, Sí, y sus derechos en general. sí. Psicosis, toxicología, todas las patologías psiquiátricas, sí, que disminuyen la capacidad, las adicciones que hablabas recién. Sí, el tema de la capacidad es bastante relativo porque justamente la ley de salud mental, una de las cosas que prevé es que una persona ingrese dentro de la ley de salud mental no significa que tenga que tener una disminución de la capacidad ni tampoco que tenga que tramitar un certificado de discapacidad. Exacto. Las preguntas las contestamos después, ¿dale? Así Dale. ahí veo que hay una consulta, eso lo dejamos para el final. Bueno, ahora desactivamos un poco los comentarios, así no nos distraemos. Ya yo por lo menos me distraigo mucho, pongo a leer siempre los comentarios en vez de hablar. Problemas motrices. Y, a ver, problemas motrices irían por discapacidad motora. Ahora, supongamos que una persona tiene un problema motriz que eso le derivó en una depresión, la depresión, por ejemplo, ingresa dentro de lo que es salud mental. También ingresa dentro de la salud mental, que no lo mencionaron, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el síndrome de burnout, es el síndrome cuando una persona trabaja mucho, es como cuando decimos estoy quemada. Sí, el agotamiento. Exactamente, y fue reconocido hace muy poco por la Clasificación Internacional de Enfermedades como, como un problema de salud mental. Después el trastorno afectivo no especificado, ya eso vos, San, lo vas a saber explicar mejor, el tema de lo que era el trastorno generalizado del desarrollo. Los TGD, sí. Sí, que todavía a veces se sigue diagnosticando. Sí. A ver, que ahora me ingresan gustaría todos que... dentro del diagnóstico de TEA. Claro. Me gustaría que alguien en el equipo se ocupe de los niños en sus casas sin la posibilidad de expresar, observar su dificultad en el hogar. Violencia, alcoholismo. Bueno, a ver, entonces ahora es literal cabeza quemada. Sí. Bueno, ahora vamos a desactivar los comentarios y después los volvemos a activar para el momento de las preguntas. A ver, desactivar comentarios. Bueno, no se me desactivan. Así que bueno, los dejamos, pues no estoy pudiendo desactivar. Y ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Algunos puntos a tener en cuenta, además de las situaciones que recién hablábamos, a veces las patologías, es que, como recién les comenté, la ley de salud mental expresamente prevé que no podemos considerar que una persona, por estar dentro de la ley de salud mental, es incapaz o tiene una disminución de su discapacidad, y mucho menos exigirle la tramitación del certificado único de discapacidad. Esto está previsto, la falta de obligatoriedad de tramitar el CUD, en el artículo 37 del decreto reglamentario. No me parece un dato menor, ya que la Ley de Salud Mental establece la cobertura integral de las prestaciones que esa persona necesite por la patología en la que está encuadrada. Otra situación que me pareció muy interesante es que una persona sea considerada diagnosticada dentro del campo de la salud mental, no se puede presumir que por eso hay un riesgo de daño o, bueno, como ya les dije antes, o de incapacidad, sino que eso tiene que surgir de una evaluación interdisciplinaria. Siempre tiene que existir, o siempre recomendamos que exista esta evaluación interdisciplinaria para evitar después futuros problemas con las obras sociales. Como dijimos en los vivos anteriores, cuando hablamos de obras sociales,
Nos referimos a todas, nos referimos a las prepagas, a las mutuales, a las obras sociales provinciales, al Estado, a PAMI, a Incluir Salud. No podemos decir todas cada vez que hablamos, entonces decimos obras sociales, pero tengan en cuenta que nos referimos a todas. La ley expresamente dice que tienen el derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios. Con esto solo, ya la persona tendría que tener asegurado el 100% de todas las coberturas. No significa que eso después pase, y ahí es donde vamos a hablar mucho con San sobre el tema de la necesidad o no de tramitar el certificado único de discapacidad. Y hay otro tema dentro de la ley, no me voy a meter en la ley en general porque la verdad que, como decíamos antes, ustedes son abogados o están próximos a recibirse y todos la pueden leer, pero hay un tema que no me parece menor porque me han hecho muchas consultas, que es el tema de la internación. Hoy por hoy, como todo el mundo sabe que no hay que internar a la gente, hay que cerrar los lugares donde se internan las personas con problemas de salud mental, y no es tan así la situación. Todavía sigue existiendo la internación, y tenemos la internación voluntaria y la internación involuntaria. La internación voluntaria, bueno, por supuesto es por decisión propia de la persona, y esta internación voluntaria puede ser por decisión propia incluso en menores de edad. En menores de edad va a haber una intervención judicial, va a también intervenir el defensor para escuchar al niño, y ahí es donde entrarían todos los derechos del niño, la Convención de Derechos del Niño, y todas las modificaciones que se hicieron al código a partir del año 2015, donde se presta mucha atención a lo que el niño quiere. Bueno, con los adultos es mucho más sencillo, y el tema es que si transcurren 60 días y esa persona continúa en internación, aunque sea voluntaria, esta internación tiene que ser revisada. En el común de los casos, por lo menos en mi experiencia, no se suele realizar, pero bueno, al haber una voluntariedad, es como no suele haber una denuncia ni una intervención judicial. El tema es con la internación involuntaria. Cuando se produce esta situación, dentro de las 10 horas de internar a la persona, se tiene que dar aviso tanto a la justicia como a la defensoría. Van a intervenir, se van a pedir evaluaciones interdisciplinarias y se va a decidir sobre la continuidad o no de esta internación involuntaria. Voluntaria. Sí. Esas son las situaciones que a mí me parecía que había que resaltar de la ley por ser algunas consultas que nos llegan, sobre todo por temas de adicciones. Esa es la consulta más recurrente. Tengo un familiar que tiene problemas de adicciones, lo queremos internar, pero él no quiere saber nada. Bueno, no es tan sencillo el tema de la internación si la persona no se quiere internar, pero sí hay un riesgo para la salud, tanto de la persona que ingresaría dentro de la ley de salud mental como de su familia. Ahí sí se puede llegar a solicitar una orden de internación involuntaria. Con esto me gustaría que empezamos a hablar algunos de los temas que nos consultaron, y me gustaría que empieces a intervenir vos y a contar bastante vos. Sí. Y me gustaría que arranquemos con la parte de educación. Ayer estuvimos hablando mucho con Sandra de lo que es educación, y el tema de contar o no contar con certificado único de discapacidad, justamente por esto, por el tema de muchos comentarios de personas que no quieren tramitar el certificado único de discapacidad porque lo consideran estigmatizante. Algunas veces sí puede llegar a ser estigmatizante y algunas veces es estigmatizante. Entonces, pero también lo que sucede mucho, y es lo que vemos en general, cuando los chicos son muy chiquitos, hay mucho error de diagnóstico. Y por lo general, bueno, suele pasar que al padre le da miedo, o es verdad también lo que mencionabas recién, que lo consideran como estigmatizante, tienen prejuicios. Entonces, bueno, aquí es donde nosotros empezamos como a asesorar, ¿no? Sacamos el CUT, no sacamos el CUT. En el caso de autismo, el CUT yo sí lo considero necesario. ¿Por qué? Porque, y sobre todo cuando son chiquitos, porque acá hay una importancia que es fundamental, que es la neuroplasticidad.
de los niños, y es la capacidad de aprendizaje, y es la posibilidad de que ellos tengan un mejor pronóstico. Y con el CUT lo que podemos obtener, bueno, además de la ley, ¿no?, de salud mental, pero es la cobertura al 100% de todos los tratamientos que se necesita, porque en realidad se necesita tratamientos interdisciplinarios. Hay dos que en general es para todos, que es la terapia ocupacional, TO, y la terapia del habla, de fonoaudiología, que por lo general es para todos, pero cada niño presenta un perfil diferente y cada perfil tiene una necesidad diferente de tratamiento. Entonces, la verdad que si un padre tiene que afrontar un tratamiento interdisciplinario con cada especialidad que se necesite, la verdad que se hace como inaccesible. Y es necesario y muy importante, como decía recién, poder acceder a la estimulación temprana, estoy hablando desde de que son bebés hasta los 5 años, porque eso me va a garantizar un mejor pronóstico en lo que es el diagnóstico, independientemente de la severidad que nos encontremos. Una estimulación temprana me va a mejorar el pronóstico, así que es necesario que como padres nos ocupemos, ni bien tengamos un diagnóstico o ni bien sospechemos, y que comencemos con este tipo de tratamientos. No sé si Vero querías hablar algo con respecto a si tomamos o no el CUT ahí en ese momento. No, a mí lo que me interesa ahí, que fue algo que consultaron mucho, es ese tema que la ley de salud mental establece una cobertura integral del 100% de las prestaciones, pero ¿qué situación se encuentran muchas veces los padres? Que las obras sociales, los padres que no tramitaron el CUD, las obras sociales le dicen, no te cubro porque para eso tenés que tramitar el certificado único de discapacidad. Y ahí es donde yo estoy de acuerdo con vos, en que el certificado les facilitaría todo. Pero en el caso que no lo quieran tramitar, la realidad es que por la ley de salud mental igualmente les deberían otorgar una cobertura. Uh-huh. Sí. De cualquier forma, cuando vos tramitas un certificado único de discapacidad, un CUD, la persona es evaluada por una junta médica, sí, donde se establece un diagnóstico y la cobertura integral. Y en esto, bueno, abarca todos los tratamientos interdisciplinarios, la cobertura de salud, pero volviendo a tu primer pregunta con respecto a la educación. Hoy por hoy, cuando un alumno con discapacidad ingresa al sistema escolar, se le consultan a los padres si es que tienen un CUT. Esto, bueno, no quiere decir nada, o sea, no es necesario que la persona con discapacidad tenga un CUT y lo presente en el sistema escolar. Pero la verdad que a medida que surjan distintos inconvenientes, es necesario contar con un CUT, porque me garantiza a mí la posibilidad de poder discutir sobre el artículo 24, educación inclusiva, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces me va a garantizar, desde bueno, el tema de la permanencia en un sistema de educación normal, me va a garantizar también las adaptaciones, me va a hablar sobre un proyecto pedagógico para el alumno en especial, en el cual va a ser evaluado de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a su currícula particular que presente, en donde este PPI se le llama, se le puede hacer como revisiones, no es algo que se va a establecer como fijo, y en donde no solo va a participar el colegio, como debe, sino también van a participar todos los terapeutas o todo aquel equipo que esté trabajando con el alumno para, lógicamente, poder favorecer su inclusión en el sistema escolar. Buenísimo, súper interesante. Así que bueno, me parece algo para que todos sepamos la información que nos está dando Sandra respecto del acceso a la educación y
lo que yo te consulto, que voy a aprovechar una consulta que nos llegó hoy, que es de una mamá que su hijo termina la escuela primaria, hasta ahora en un colegio privado, en el que hasta ahora no tuvo ningún problema con la maestra integradora iba y se quedaba con él en el aula, pero en el colegio ya le dijeron que para la secundaria no le permiten que la maestra integradora ingrese al aula. Entonces, mi pregunta es, vos, que si a vos te llega esta consulta, ¿qué reclamo harías? ¿Cuáles serían las instancias que utilizarías? Lo primero que hay que hacer, exacto, lo primero que hay que hacer es un acta al colegio. Hay un modelo de acta que está muy bueno, que está en la página artículo 24, en Educación Inclusiva, y ese modelo se debe presentar al colegio para que ellos empiecen a juntar todo el legajo y todas las reuniones previas y todas las actas que se han elaborado en el transcurso escolar del alumno. Y luego de eso, luego del acta, si no hay una reunión donde lleguen a un buen puerto, la familia del alumno puede presentar el reclamo, también está el formulario en el artículo 24, ante el Ministerio de Educación. Los apoyos, las maestras de apoyo son necesarias y favorecen la inclusión. Sí se pueden de alguna forma ir mediando, ir graduando de acuerdo a la necesidad en la materia específica. Quizás hay materias que el alumno necesite mayor apoyo y quizás otras que no. Pero el colegio de ninguna manera puede prohibir el acceso a la maestra de apoyo a la inclusión o maestra integradora, como se le llamaba en el modelo médico. Ahora, bueno, estamos en un modelo social de inclusión y es la maestra de apoyo a la inclusión. Buenísimo, y buenísimo aprender los términos que van cambiando y que uno tiene que ir incorporando también. Totalmente. Sí, no, conviven los dos nombres hoy por hoy, pero bueno, queda más lindo. o bueno. Y acá es el Ministerio de Salud el que va a tener que ordenarle al colegio. El Ministerio de Educación. Perdón, tengo tan incorporado el Ministerio de Salud que ya lo repito siempre. Sí, hay un departamento que supervisa a todos aquellos chicos que están con proyecto pedagógico individual, el PPI, y bueno, y ellos tienen que garantizar esto, así que... Perfecto. Si no, bueno, después ya tendríamos que hablar de un amparo, ya tendríamos que hablar de otras cosas, claro, ¿no? A eso iba, llegado el caso que suceda, ya vamos por la vía del amparo para que la justicia, a través de medida cautelar, le ordene al colegio que permita el ingreso de la maestra de apoyo al aula junto con el alumno. Buenísimo, súper interesante. Bueno, y esto mismo se aplicaría en el caso, porque acá tenemos un caso que es un colegio que ya permitía el ingreso de una maestra de apoyo y ahora lo quiere modificar, pero entiendo que lo mismo pasa en un colegio que una mamá va a inscribir por primera vez a su hijo y le dicen que no lo aceptan o ejercen el famoso derecho de admisión. De admisión. Ahí ¿No lo aceptan lo mismo? sin tener un diagnóstico? ¿O si ya tenés el diagnóstico y te presentás y si tenés las dos respuestas, me encantaría saber las dos respuestas de que no te permitan el acceso es discriminatorio de las dos maneras. O sea, nadie puede no permitir el acceso a una persona con discapacidad al sistema escolar en todos sus niveles. Claro. No solo entonces si usan niveles iniciales ¿cómo, Vero? Que entonces si usan el famoso tengo el derecho a decidir a quién inscribo y a quién no, se podría hacer la misma denuncia ante el Ministerio de Salud, y yo tal vez agregaría hacer una denuncia al INADI. Exacto. Por la situación. La verdad que el derecho a elegir colegio es la de los padres. Es algo de educación, perdón. Claro, exacto. Yo creo que el derecho a elegir un sistema escolar lo tienen los padres con respecto a sus hijos. En el caso que suceda esta problemática,
bueno, ahí sí debemos actuar como abogados bueno, y nada, y todo lo que nombró Vero. Bueno, entonces, para recapitular esto que acabamos de hablar, entonces, si nos llega una consulta de un padre o una madre que está con una situación, con un establecimiento educativo, ya sea porque no aceptan la inscripción a nivel inicial, la primaria, secundario, porque hay un cambio donde sí se permitía la maestra de apoyo y después se pasó a decir que no. Lo primero que uno tiene que hacer, si ya el alumno es parte de la institución, es presentar una solicitar nota, y solicitar que se haga el acta en el colegio. Exacto. Eso es lo primero. Yo tal vez agregaría en la supervisión, ¿no? Tal vez así como una instancia, si no es muy urgente, tal vez como una instancia, claro, tal vez como una instancia previa al ministerio, recurrir a la supervisión en el caso... Sí, el Departamento de Educación Inclusiva. Claro. Sí. Sí. Y bueno, si ahí no se llega a buen puerto, ahí hacer una denuncia, tanto en el INADI como en el Ministerio de Educación. Y si los plazos son apremiantes, porque ya comienza el ciclo educativo y no hay respuesta, o el Ministerio de Educación no está consiguiendo que la institución inscriba y acepte al alumno, ahí sí ir por la vía judicial a través de un amparo. Ahí la ley de discapacidad, en el caso que el alumno tenga CUD, se establece el acceso a la educación. Después Sandra ya les mencionó el artículo 24. Lo que también te suelen decir cuando no quieren hablar del derecho de admisión, te hablan también del cupo. Sí. Te pueden llegar a decir, no, ya tenemos el cupo cubierto, no sé, tenemos 2 alumnos por grado. Eso también pasa, ¿verdad? Sí, un montón. Sí, es que, bueno, comúnmente cuando salen noticias, hace no mucho salió una noticia de unos padres que habían ido a 35 colegios, sí, y de los 35 les dijeron que no. Entonces, bueno, acá es donde intervenimos nosotros como abogados para conseguir que el niño, niña, adolescente pueda tener el acceso a la educación que le corresponde. Exacto. Seguimos un poco con las preguntas, las tengo acá anotadas. Una pregunta que hacen es, es una persona que escuchó también las charlas previas y dice que, lo que dice es, la Ley de Salud Mental establece una cobertura integral. Y la Ley 24.901, en concordancia con el nomenclador, tendrían como tope. Yo no estoy tan de acuerdo que tiene tope, sino que establecen el monto que se debe abonar. Entonces esta persona pregunta si es más beneficiosa la Ley de Salud Mental que el hacer un reclamo judicial con CUD. Me gustaría saber, vos qué opinás desde tu punto de vista. Y en realidad con el tema de CUT, lo que te suele suceder también es el tema del nomenclador. Depende el diagnóstico, ¿no? Entonces ahí también entras en un tema judicial. Si corresponde o no, depende de la obra social que tengas. Es complicado. Yo te vuelvo a decir, entiendo que al tener un CUT tenemos el acceso a la salud al 100%. Entonces, la necesidad que se presente se tiene que cubrir. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. La realidad es que hoy por hoy, yo con esto me voy a referir a los juzgados civiles y comerciales que están en la capital federal, que, siempre dependés mucho del criterio de los jueces. Igual, hoy por hoy hay muy pocos jueces, hay 6 jueces, si no me equivoco, en este momento, cubriendo la totalidad de los juzgados. Así que son pocos criterios, hay 6 criterios por conocer nada más. Y acá el problema que tenemos es porque, aplicarle a
un kinesiólogo tal vez un valor nomenclador, acá tenemos un problema. ¿El kinesiólogo qué es? ¿Rehabilitación o apoyo? Va a depender de la situación particular, porque cuando es rehabilitación el monto es menor que cuando es apoyo. Cuando es apoyo son los 702 pesos, cuando es rehabilitación están en 600 y algo. Pero ¿qué pasa con, que lo veo muy seguido, con los cuidadores? En lo que es salud mental, en la mayoría de los casos, o por lo menos en los casos que a mí me llegan, hay cuidadores. Y los cuidadores muchísimas veces son 24 horas. ¿Y qué está haciendo la justicia? Está poniendo como límite para estos cuidadores el valor de hogar permanente categoría A, que hoy por hoy son más o menos, no me acuerdo exacto, pero son más o menos 70.000, 72.000 pesos. O sea que los jueces están diciendo que para cuidar a una persona 7 días a la semana, las 24 horas, 24 horas. Claro, corresponden 72.000 pesos. Si hacemos 24 horas, lo tendríamos que dividir por 3, para hacer 3 jornadas laborales de 8 horas. Si dividimos, en vez de poner 70.000 para hacer un número fácil, pongamos 75.000 entre 3 personas, estamos hablando que el juez está ordenando pagarle a una persona, a un cuidador, 25.000 pesos por mes por 8 horas de trabajo. Sin franco, ¿no? Estamos hablando, o sea, los 7 días de la semana, 8 horas. Porque si no, ya tenés que incluir más gente. Entonces, 7 días de la semana, 8 horas, sin ningún franco, porque si incluye una persona más, tengo que dividir entre más gente, 25.000 pesos por mes. Eso es lo que hoy por hoy están mostrando los antecedentes. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa si yo en vez de agarrar y pedirlo por el certificado de discapacidad, lo pido por la ley de salud mental? Estuvimos buscando casos con Sandra, no encontramos ninguno de esta situación. Sería muy interesante de plantear porque, como vengo hablando, bueno, tanto con Sandra como con algunos abogados que me fueron escribiendo, la ley de salud mental habla de la cobertura integral. Me gustaría que algún juez conteste esta pregunta, a ver en esa situación qué diría. Si otorgaría, si igual traería el valor nomenclador, que en la realidad no es aplicable porque acá no hay una situación de discapacidad en el medio. Tengamos en cuenta que el nomenclador es el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, no es para otra cosa. Entonces, creo que tal vez podríamos llegar a concluir sin conocer ningún caso. Si alguien de los que nos está escuchando tuvo un caso y lo quiere compartir, más que agradecidos. Sí. No sé si vos, Ann, opinás algo diferente o querés agregar algo. No, igual. No, también estuve haciendo la búsqueda y no encuentro nada. Otra pregunta y es la cobertura del acompañante terapéutico. ¿Qué tema es la cobertura del acompañante terapéutico, no? Uh-huh. Sí. También es acorde al trabajo, a las horas, al diagnóstico. ¿Querés comentar? ¿Cuál sería la pregunta? A ver, la pregunta que nos hacen es que él dice, la obra social me dice que no corresponde porque no está en el PMO ni en el nomenclador el acompañante terapéutico. Y es cierto, no está ni en el PMO ni en el nomenclador. Entonces, las obras sociales intentan no cubrirlo. Incluso hay algunas obras sociales que todavía contestan que acompañante terapéutico no es una profesión y otras obras sociales exigen la receta y otros exigen que la receta sea de un psiquiatra. Entonces, tal vez tenés un chico chiquito que necesita un acompañante terapéutico y te dicen, tiene que igual venir con una receta de un psiquiatra. Así que neurólogo también. Sí, lo que pasa es que usan un informe que hizo en el año 2012, muy nuevito, tiene 8 años nada más, la superintendencia, que es un informe, ni siquiera es una resolución, en el que dice que la receta tiene que ser de psiquiatra. En mi experiencia, la justicia nunca exigió una orden médica de un psiquiatra, pero bueno, las obras sociales sí se agarran de esto. Y acá es, bueno, también donde nosotros como abogados tenemos que asesorar a nuestros clientes, decirles que eso no surge de la normativa,
pero me interesaría, San, si querés hablar un poco vos de lo que es la cobertura del acompañante terapéutico, aún sin estar en el PMO y en el nomenclador. Un abogado que le llega por primera vez un amparo porque la obra social le rechazó la cobertura y el abogado dice, ¿cómo hago un amparo sobre esto si es verdad? El acompañante terapéutico no está ni en el PMO ni en el nomenclador. Con un diagnóstico de... Si querés podemos ir con el diagnóstico de autismo. Ok. Mira, los acompañantes terapéuticos en los casos de diagnósticos de autismo suelen solicitarse cuando el autismo es severo. No en los casos que son leves, ¿no? O que son mediados. Y además también se utiliza mucho el acompañante terapéutico cuando no está avalado el tema del apoyo escolar. A veces te piden un acompañante terapéutico. Yo, la verdad, que desde ya que realizaría el amparo, independientemente de que esté en el nomenclador o no, o sea, corresponde de cualquier forma. Y eso que acabas de decir de maestra de apoyo más acompañante terapéutico, ¿cómo jugaría? Mira, por ejemplo, en las colonias de verano, donde no está la maestra de apoyo, y un nene con autismo necesita en el verano ir a una colonia como cualquier otro chico. Entonces, hay obras sociales que dicen, bueno, ¿y cómo establecemos una figura para que acompañe a este chico? Porque no sería una maestra de apoyo a la inclusión escolar. Entonces, lo que se solicita a la obra social es un acompañante terapéutico que suele ser un psicólogo, un psicopedagogo, psicopedagoga, que hacen prácticamente la misma tarea, ¿no? Nada más que ahora en una colonia sería recreativa, para que acompañe en el transcurso de la colonia, que si es un mes, 2 meses, a este niño o a esta persona, para que pueda participar de actividades recreativas. Y eso se hace mediante la figura de un acompañante terapéutico, entre otras cosas, ¿no? Bárbaro. Y también yo conozco ese caso en particular y lo he llevado a cabo y me lo han otorgado en una obra social. Y también... porque no podían poner acompañante escolar. Claro. Y también ves viable la posibilidad de la maestra de apoyo durante, supongamos, un chico que va al colegio jornada simple, turno mañana, ahí tiene su maestra de apoyo. ¿Ves viable también la obtención de la cobertura del acompañante terapéutico durante la tarde? ¿Conoces, has tenido casos en que se haya producido no tuve casos no tuve casos, pero sí conozco esa función. Pero vos me estás hablando de que tiene que participar a la tarde en otro tipo de actividades, que actividades recreativas, tendría la jornada escolar turno mañana. No, directamente estar en la casa con el niño para ayudarlo en su desenvolvimiento diario. Sí. Yo tuve un caso que, bueno, esa era la orden médica, justamente era el acompañante terapéutico en la casa, por fuera del horario escolar, el niño iba al jardín, y bueno, y era cuando estaba en la casa para que lo ayude en el desenvolvimiento de su vida diaria. Sí, sí, es viable. Y lo es viable, buenísimo. Sí. Bueno, me parece súper interesante lo que estamos hablando. No sé si, San, si vos querés agregar algo más antes que hagamos los comentarios. Ahí veo que tenemos 2 preguntas, así que si querés agregar algo más. Preguntas. Pasamos las preguntas. Sí. A ver, espera que acá creo que tenemos 2. A ver. Alguien puso no se escucha nada. Perdón, fue hace media hora. Espero que ahora sí se escuche. Uy. A ver, teniendo CUD, ¿qué sucede con las terapias individuales? Ya que unión personal solo reconoce grupal.
A ver, ahí, acá lo que importa es lo que ordene el médico ¿Cómo sería tratante. grupal? Claro, aparte no entiendo cómo sería grupal. Sí, eso vamos a Si hacer nos una puede cosa. aclarar. Ahí activo los comentarios. Mirta Pregot es esta pregunta. Mirta, si nos A ver, puedes comentar más o sí, menos cómo es la situación. claro, Las porque terapias son individuales. las terapias son, claro, pasa que habría que ver qué es lo que le quieren autorizar de unión personal. Igual Claro. te voy adelantando, Mirta, que a ver, la obra social tiene que otorgar la cobertura de lo que ordene el médico, no de lo que ellos quieran. No es yo te otorgo la cobertura de las terapias grupales, no las terapias individuales. Eso desde ya. Pero sería interesante si nos puedes contar un poquito más del caso, si quieres usar ahí abajo para escribir. Estaría buenísimo. Sí, porque, o sea, cada año se presenta antes de comenzar el año en la orden médica, donde el médico establece la cantidad de terapias, qué terapia específica necesita, y eso es lo que nos va a llevar en el transcurso de todo el año a que se desarrolle todo el tipo de tratamiento terapéutico avalado por su médico, ¿no? Puede ser, bueno, como decíamos recién, un psiquiatra, un neurólogo. No se Sí, sí. escucha nada, nos dicen. ¿Por qué será Sí, que no se escucha nada? no sé. Pero bueno, a ver. Yo te escucho Igual bien, es ¿vos me escuchás bien? No, sí, sí, pero además el no se escucha nada que puse recién es viejo, tiene como media Ah, hora. ok. A ver, ¿cuál es la legislación que se recurre para el acompañante terapéutico si no está en el PMO? El derecho, ahí, sí, ahí arrancamos. Tratados internacionales. Constitución Nacional, estamos hablando de todo lo que es el derecho a la salud. Ley 24901, que es la cobertura integral de las prestaciones de las personas con discapacidad. Me estoy olvidando de algo. Ley 24901. Y si están en alguna provincia, y de acuerdo a la provincia, o si están en la ciudad de Buenos Aires, la previsión que haga la constitución local. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, hay todo un apartado específico para el derecho a la salud. La constitución de la provincia de Buenos Aires tiene un artículo específico del derecho a la salud. La constitución de Córdoba también. Y bueno, ahora rápido son las que me acuerdo. Pero tienen que ir por ese lado. Sobre todo, a ver, si la persona tiene certificado de discapacidad, por el certificado de discapacidad y ley 24901. Si no tiene certificado de discapacidad, por la ley de salud mental. A ver, ahí nos llegaron un montón de consultas. Voy a ir, a ver. Consulta sobre terapia familiar para un adolescente con autismo. Está prescripto por la neuróloga. No sé, San, si vos tenés algún caso. Si no, yo no tengo ninguno. No. Sí. Pero vamos a lo que decís, Sam. Está prescripta por la... Como que ya no se solicita más. ¿Eso quiere decir? No, no, a ver. No, ordenada por la neuróloga. Prescripta por la neuróloga. O sea, la neuróloga ordenó la terapia, una terapia familiar para un adolescente con autismo. Es complejo, me parece que es un caso complejo analizar. Sí, lo que pasa con autismo también es que con respecto a las habilidades sociales, hoy por hoy tampoco hay como, o sea, no está nomenclador y no hay una cobertura. Si yo necesito, sé que estoy contestando otra cosa, ¿no? Pero si yo necesito, por ejemplo, ir a un taller de determinada actividad para que la persona con autismo desarrolle las habilidades sociales, hoy las obras sociales no lo están otorgando. En el caso de una terapia familiar, sí, desde ya. Desde ya que tiene. Para mí, Es para más, mí también. en los centros se ofrecen terapia para padres, terapia para familias, terapias para hermanos. Sí. Sí, El tema sí. es que, bueno, siempre dicen, no, la persona que tiene el CUT es el que tiene la cobertura y, bueno, la familia debe pagar como, bueno, de acuerdo al plan de su obra social. Pero si está ordenado también, como hablábamos recién, en la orden médica, también, sí. Sí, lo importante es que le pidan al médico que justifique esta solicitud.
A ver, después Mirta Después ya nos dice... encargamos nosotras. Sí, exactamente. El médico tiene que ordenarlo. Y Sí. lógicamente tiene que dar sus fundamentos. Claro, y justificarlo. Uh-huh. Acá dice, el médico dijo que solo son grupales para los casos de salud en tal el psiquiatra. A ver, no termino de, la verdad que sinceramente Mirta, perdón, no termino de entender bien la consulta. Igual volvemos a lo mismo. Si el médico lo ordena y está justificado, tiene que ir la cobertura. A ver, después acá ponen, sería terapia para la persona con discapacidad y la familia lo rechazó la obra social. Si podés mandarnos bien la pregunta. Sí, no, sería terapia, ya entiendo, sería terapia para la, no, ya está, ya entendí. Sería terapia para la persona con discapacidad y la familia. Lo rechazó la obra social. Amparo. Hay que hacer un amparo de salud, mandar una carta de documento, pero como siempre, lo importante es que el médico, además de ordenarlo, haga una justificación de por qué la persona con discapacidad necesita realizar esa terapia familiar. Está bueno que aclares también el tema del tiempo, ¿no? Porque son 2 cartas documentos y después el amparo. ¿Y en cuánto tiempo yo puedo obtener ese derecho a acceder a esa terapia? Hoy por hoy. Yo soy menos legalista, yo con suerte mando una carta de documento. Bueno, yo mando 2, hago el cierre. Sí. Yo soy un poco menos legalista, porque ya estoy cansada como los jueces agarran y los jueces agarran y dicen que no está acreditada la negativa, entonces siempre dan traslado. Entonces, o les pido que empiecen una nota por mesa de entrada o mando una sola. Pero hoy por hoy el plazo que estamos informando para medidas cautelares, estamos pidiendo que calculen más o menos de 20 días a un mes. Los juzgados están muy tapados de laburo y están haciendo esto. Por más que todos los que estamos acá sabemos que las medidas cautelares son inaudita aparte, siempre se da traslado a la demandada. A la demandada. Sí. Después acá ponen, por mi experiencia, siempre con CUD estás mejor parado para exigir las coberturas, ya sea judicialmente o extrajudicialmente. Sí, yo estoy de acuerdo, Sandra muchísimo más de acuerdo que yo. El tema es poder decirle a la gente que, a ver, que si creen que van a estar estigmatizados si tramitan el CUD, que sepan que en la ley de salud mental tienen una protección y que la propia ley de salud mental establece, la ley no, en realidad el decreto reglamentario, establece en el artículo 37 que no es requisito para obtener las prestaciones tramitar el certificado único de discapacidad. Me parece excelente tener esa previsión en la propia ley. Yo lo que diría es que se deje, o sea, que no se ponga tanto peso a sentir que es estigmatizante. En realidad el peso debería ser evaluado ante la posibilidad que yo tengo, el acceso que yo tengo a una cobertura integral que me garantice el tratamiento interdisciplinario de la persona con discapacidad, incluso un certificado único de discapacidad. Hoy por hoy lo máximo, el plazo máximo que están dando son 5 años, aunque por lo general todos salen por 3 ahora. No sé, Vero, si has visto más de... No, a ver, lo y que después sí se tienen que renovar, no es un certificado para toda la vida. Sí, menores de 5 años, no vi por más de 3, es más, Claro. o sea, es un máximo de 3 a menores de 5 años, mayores de 5 años es un máximo de 10. Yo los que he visto de 10 años son personas con retraso madurativo severo o con parálisis cerebral severa. Esas son las situaciones que yo he visto con CUD por 10 años, porque la realidad es que son situaciones que son irreversibles, hoy por hoy son irreversibles, así que no tiene sentido tener a la persona, si bien 5 años es un montón de tiempo, no tiene sentido tener a la persona cada 5 años yendo a renovarlo, cuando, bueno, 10 ya es un número bastante coherente. Claro, pero en estos casos no solemos ver que la familia no quiera tramitar un certificado de discapacidad. Sí. O por lo menos yo lo he visto.
No, a mí me llegan un par de consultas, Sí. pero bueno, es algo que hablamos, sí, es algo que hablamos mucho, es este miedo de los padres de que haya una estigmatización por el hecho de tener un certificado de discapacidad. Y a ver, lo entiendo, Claro. es respetable. Mi consejo y el de Sandra mucho más fuerte que el mío es que intenten tramitarlo y además tengan en cuenta algo, el certificado de discapacidad es algo privado. No hay forma que se sepa si ustedes no lo dicen. Exacto. No es que un colegio tiene forma, por ejemplo, de buscar y encontrar si un alumno tiene un certificado de discapacidad o no. Lo mismo pasa incluso, por ejemplo, con los trabajadores del Estado. Muchos de ustedes sabrán que el Estado tiene que cubrir una planta del 4% de trabajadores con discapacidad y Que ese hoy por porcentaje hoy nunca no es efectivo. a ver, yo por lo menos desde que soy abogada, que nunca se cumplió ese porcentaje. Sin embargo, hay muchos trabajadores de la salud que podrían de la salud y de la salud, de muchos trabajadores del Estado en general. Perdón que esté tanto con la salud, porque bueno, estoy todo el día con salud, salud, salud y ya repito todo el tiempo la palabra. Eh, pero hay muchos trabajadores que podrían tramitarlo y no lo quieren tramitar por esto mismo. Yo en su momento trabajé hace muchos años, trabajé algunos años en la administración y tenía dos compañeros que podían haber tramitado el certificado y ellos no lo querían tramitar, no les importaba que eso les podía llegar a implicar un cargo de planta permanente, ellos no lo querían tramitar y creo que cuando me estaba por ir recién habían empezado tal vez a pensar en tramitarlo. Traten dentro de sus posibilidades, por supuesto que no estamos, cada uno es como es, pero de sacar esta idea de la estigmatización, de sepan que la gente no tiene por qué saber que hay un certificado de discapacidad en el medio, pero que en algunas Que cosas tienen les va a... tiempo, que es válido Claro, por un tiempo. Y esto con sí, respecto a las coberturas es como que es inmediato, porque cuando se vence un CUT, enseguida la obra social, ya empezamos con los problemas, de que bueno, sí, hay que renovarlo, tenemos tal fecha. Sí. sí, totalmente. Ujú. Bueno, sigo. A ver, yo lo que quiero ver... Acá, no, ahí me puse el tiempo, así vamos viendo cómo venimos. Si una persona no quiere tramitar el CUD, Ya pero estamos en la hora. solicitar... Sí, sí, sí. Dice, si una persona no quiere tramitar el CUD, pero solicitar algún beneficio por discapacidad, ¿cómo acredita dicha discapacidad? No podés No, solicitar un beneficio por discapacidad sin el sí, certificado. totalmente. No, eso la Si no ley quiere de salud mental aceptarte, no te va a claro. avalar nada. Si no quieren aceptar las terapias, la obra social, ¿qué se hace? ¿Se No, denuncia? claro. Hay dos vías. Pueden hacer una denuncia en la superintendencia. Yo siempre digo, lo que tiene la superintendencia es que es gratis. Lo malo es que tarda El tanto tiempo. que no llega a tiempo. Sí. A mí, en este momento, la mayoría de los casos que me están llegando son de personas que fueron por la superintendencia, como los plazos administrativos están suspendidos, las obras sociales presentan recurso de reconsideración contra lo que recurso de alzada contra lo que resuelve la superintendencia y no cumplen y la superintendencia cuando la gente hace un reclamo le contestan los plazos están suspendidos, no puedo hacer nada. Así que lo positivo de la superintendencia es gratis, lo negativo es lento. La otra opción es hacer el amparo de salud. La parte tal vez negativa para quien lo tiene que hacer es que hay que pagar honorarios. La parte positiva es que es rápido. Como dijimos hace un ratito, hoy por hoy las medidas cautelares se están consiguiendo en 20 días a un mes como mucho. A ver, acá tengo otro. A ver, en caso de deuda de la obra social, el centro que da las prestaciones ante este hecho, ¿ante quién le reclamo? Yo también, yo tengo muchos amparos de salud de este estilo, yo recomiendo hacer amparo de salud. Sí, Muchas veces la gente no quiere y dice, pero la deuda es de la obra social con el prestador. Sí, pero el prestador, las prestaciones se las está haciendo a vos o a tu hijo o a tu familiar. Entonces, yo tengo ganas por lo menos, sí, yo no sé de acá cuánta gente me escuchó en las charlas anteriores. En mi caso, yo empecé a trabajar este tema porque mi marido tiene una enfermedad autoinmune. Entonces, si la obra social no le paga a sus prestadores, yo lo primero que voy a hacer es salir a hacer un amparo
pues yo digo que sus prestadores trabajen contentos y le presten atención a él. Así que bueno, esa es mi idea. No Sí, sé, Sam, vos qué opinás. como todo familiar, desde ya. Uno justamente quiere trabajar, el trato es cotidiano, la verdad que la discapacidad es dura y se requiere de una buena comunicación y además uno como familiar ve el trabajo que hacen ellos, es necesario. Sí. Sí. A ver, acá dicen, dice, acá en provincia de Buenos Aires, las acompañantes terapéuticas no pueden ingresar al colegio sin aprobación de la obra social. Y esa aprobación a veces tarda 4 meses. Es verdad. ¿Cómo hacemos con nuestros hijos? Me llegó un caso de Entre Ríos así. Sí. Entonces, contale a Alberto cómo lo resolviste y qué le aconsejas. Alberto Guevara. Ah, mira, sí, lo conozco. Un beso, Alberto. No, en este caso, lo que hicimos con el colegio fue, bueno, lógicamente solicitarles una reunión, poder contarles de la situación. La competencia terapéutica había asistido el primer día. Y lo que hicimos es directamente carta documento a la obra social. Nos llevó un tiempo porque justo fue el tema de la primer cuarentena, que todavía no estaba todo muy claro qué es lo que iba a suceder, si se retomaban las clases o no, si el alumno iba a poder ir o no. Bueno, finalmente la obra social aprobó la conveniencia terapéutica y el alumno ya podía ingresar al colegio, pero bueno, la cuarentena se extendió y estamos en la situación que estamos hoy por hoy, pero bueno, no requerimos de amparo ni otro tipo de medida, pero sí nos llevó un tiempo. Buenísimo. A ver, ¿cuáles son los pasos? Bueno, acá Mónica nos dice el tema que la otra ley que a mí me faltaba es la 22431. Le mandamos un beso a Mónica, Un que es beso, compañera Mónica. nuestra. Sí. Después, ¿cuáles son los hablado de pasos? otra ley hace un ratito. Sí. ¿Cuáles son los pasos para la internación involuntaria de un adulto con problemas mentales? A ver, hablo rapidito, pues ya se corta. Cuando se corta, entramos de nuevo para las preguntas que no hayamos llegado a responder, sino si quieren, así las pueden hacer para las que quedaron colgadas. A ver, una manera es, llevar a la persona a la internación involuntaria, y ahí es donde se va a tener que dar intervención dentro de las 10 horas. Otra opción es pedirla judicialmente, la intervención involuntaria. Esa es la otra opción que hay. A ver. Cuidadora 24 horas para anciana con certificado de discapacidad. Lo prohibiría por el artículo 39, inciso D. Les repito, el problema que están teniendo es los montos que están estableciendo, que son irrisorios. Sí. A ver. Acá nos dicen que en el Foro Federal de San Martín las cautelarias salen 24 48 horas. Me alegro muchísimo. Sí. Sí, vamos a ir a litigar a San Martín. Qué bueno. En Capital no. Quedan 30 segundos, así que ya se va a cortar. Entramos de vuelta, así nos hacen las preguntas que todavía no pudimos contestar. De hecho, ninguna obra social, tanto para menores de adultos mayores, se pide el CUD. Según el psiquiatra, la obra social solo reconoce terapias grupales. ¿Esa era la primera consulta? Sí, pero vuelvo a lo mismo. Tienen que ver, lo que ordena el médico. La cobertura es lo que ordena el médico. A ver, ahí arrancamos de nuevo. Ahí se van conectando. Vamos a esperar que se una Sandra de salidas inclusivas. Vuelvo a fijar los Instagram de las dos. Así los tienen.
Ahí va. Y lo fijé. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí ya le invité a San. Si nos quieren ir mandando las preguntas que quedaron colgadas. Ahora sí, Ahí estás. Sí. ahí estamos. Te había enviado la solicitud, pero como que entró mucha gente junta y... Qué bueno, gracias a todos los que nos están acompañando. Sí. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. ¿Quedaron muchas consultas? Quedaron varias, pero necesitamos que las vuelvan a subir. A ver. Vamos a esperar que se termine de subir un poco y así nos van mandando vuelta las preguntas. Las pueden mandar por los comentarios o por el cuadradito, la cajita que tiene el signo de preguntas también adentro, por cualquiera de los dos lugares. Vi que se conectó también Suyay, así que nos mandaba saludos. También está Suyay. Sí. A ver, acá tenemos la primera. Sí, una genia también, una profesional especializada en salud que sabe muchísimo. Sí. A ver, acá dice, me encanta escuchar las chicas. Muchas gracias. Ay, gracias. Eso, Lucre López, esos comentarios a mí por lo menos me llenan el día, ya está. A ver, deberían cubrir en este caso de encierro terapia psicológica para persona persona SEA, quizás para una telellamada por semana estaría genial. Sí. Sí. Esa te la dejo a vos, ¿qué opinás? Telellamada porque por el tema de el que estamos viviendo ahora. Dice terapia psicológica para personas SEA, que esa porque sí, por se ha probado cualquier dispositivo, ya sea por llamada o WhatsApp, o por Zoom, o Meet, o cualquier dispositivo. Sí, están aprobadas. Y si no les llegan a otorgar la cobertura, sepan que toda la normativa que se fue dictando fue en línea con la cobertura de este tipo de este tipo de coberturas, ¿no? De este tipo de prestaciones. Sí. Después, ¿dónde puedo comprar la ley de salud mental? Yo diría que en vez de comprarla, que la bajes de Infoleg. Sí. Me parece que es el mejor lugar, no tiene sentido que gastes plata cuando la puedes bajar de internet sin ningún problema. Y si no, bueno, si quieren en cualquier librería jurídica. También. Se puede hacer una acción de amparo por una pensión por discapacidad de menor de edad. A ver, habría que ver la situación. Lo que hay que ver acá es, el amparo es porque la rechazaron o el amparo es porque todavía no la resolvieron. La realidad es que las pensiones por discapacidad suelen tardar años. Yo ahí lo que recomiendo, que la verdad que me olvidé de comentarlo porque era lo que me habían preguntado, es presentar un escrito de pronto despacho y si siguen sin resolver, iniciar un amparo por mora para que la justicia le ordene a la administración decir si otorga la pensión por discapacidad o no. Ahora estamos con un par de temas de ese estilo, porque hay mucho atraso en este momento. Sí. ¿Cuánto se está cobrando un amparo en salud? Eso después, bueno, cualquier cosa nos pueden preguntar por privado. Personalmente, sí, privado. El amparo de pensiones por excesivo tiempo en la tramitación. Sí, ahí lo que hay que hacer es un pronto despacho, vayan a mirar la ley de procedimiento administrativo del lugar en el que se encuentren, ver los plazos que se establecen para que hay que esperar luego de presentar el pronto despacho, y si tampoco resuelven, ahí pueden ir ya con el amparo por mora. El amparo por mora, ahí ya van a tener que ver el fuero que les corresponde de acuerdo al lugar en el que estén. Honorarios por amparo de salud, lo mismo, nos pueden consultar y si son abogados lo pueden ir viendo con la ley de honorarios. Lucas Marisi dice, un comentario, artículo 7 habla de acceso gratuito a las prestaciones e insumos, mientras que la ley de discapacidad habla de cobertura integral, que lamentablemente no termina siendo total. Bueno, esto lo habíamos hablado al principio. Tal vez, Lucas, todavía no estabas. Es súper discutible el tema acá. ¿Por qué? Porque si no es verdad lo que vos decís,
probablemente cuando una persona haga un amparo, solamente por ley de salud mental, el juez aplica igualmente el nomenclador. Hay casos incluso, hoy encontré un caso de ley de salud mental de una cuidadora y como no tienen valores, aplicaron el nomenclador. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero, a ver, no es que la cobertura no es total, sino que el nomenclador establece precios. Y los jueces, la gran mayoría, interpretaron que esos precios es el valor. Son muy pocos los casos en los que he visto alguna sentencia que dicen que esos montos son solo un indicativo o un piso. Así que tengo alguna sentencia con cobertura integral. Hace poquito, una de hace menos de 2 meses, conseguí una cobertura integral, pero no es lo normal. Lo normal es que en el caso de la persona tenga Sí, tenga se aplica el valor nomenclador. Se aplica el valor nomenclador. El tema es, a ver, el tema es cuando la prestación no está en el nomenclador, va a ser el 100%, sea un médico, sea un tratamiento, sea un estudio. Igual entiendo lo que dice Lucas, es algo para plantear. No conozco yo la verdad un caso que se haya pedido, por ejemplo, terapia ocupacional solo por ley de salud mental, y que hayan otorgado una cobertura y sin CUD, y que se haya otorgado una cobertura al 100% sin importar lo que facture la terapista ocupacional, por ejemplo. Estuvimos buscando muchísimo casos al respecto, no encontramos. Todos los casos que encontramos fueron de personas que, si bien aplican la ley de salud mental, también aplican el CUD. Pero, claro, vigente. Sí. Igual, bueno, lo mismo me parece súper interesante lo que dice Lucas, es algo para tener en cuenta. A ver, llegué tarde. ¿Qué pasa? Media falta por llegar tarde. ¿Qué pasa cuando las prepagas quieren subir arancel por edad a los asociados de más de 10 años? Amparo de salud, no se puede. Igual ahí, a ver, no es un tema que estemos hablando hoy, así que lo contesto rapidito. La normativa fue cambiando. La normativa con el gobierno de Cristina Kirchner, se emitió una normativa que prohibía el aumento de la cuota por edad. En el año 2018 esta norma se modificó y se volvió a la norma anterior en la que se puede aumentar por edad. Lo que sí se establece, y eso lo establece la ley, es que a una persona mayor de 65 años no se le puede aumentar por edad siempre que tenga más de 10 años en la obra social. Y eso es súper importante porque las obras sociales, cuando una persona cumple 65, intentan duplicarle la edad. Sí. Lucas nos dice, excelente la exposición de ambas, muchas gracias. Gracias. Después, a ver, ¿cómo juega la ley de telemedicina? Muchas obras sociales no atienden los servicios de especialidad. No sé bien a qué te referís con los servicios de especialidad, pero acá se refería a cada terapia individual, ¿no? Sí, a ver, no, la verdad que no, sí, no entiendo. Lo que sucede es que hubo una reducción de horarios con respecto a con respecto a la modalidad. O sea, por ejemplo, si van a atender a un paciente en sistema virtual, se les pidió, por favor, que, bueno, en el caso de ser chicos, que tengan hasta 30 minutos, y a la vez también hay una reducción de honorarios para los profesionales. Esto ha sucedido. Y hay obras sociales que directamente han cortado todo. Sí. Quizás, no sé si se refería a eso en la pregunta. Sí, pero la verdad que no. Es lo mismo. Sí. Bueno, acá preguntan por la cobertura para el colegio pues es un colegio tecnológico de tablet y plataforma. Yo dudo, salvo que sea que por algún motivo, dice, tiene dislexia, y disgrafia, salvo que por algún motivo el médico tratante, tengo CUD, entiendo que es tu hijo el que tiene CUD, Claudia,
no, entonces Sí, pero es verdad, hay casos de alumnos que participan en clase con distintos claro, dispositivos en tablet, claro, ahí tienen distintas apps. Es verdad, la verdad que claro, me pero el parece tema interesante. es, ¿Sabes qué? Para mí deberían. depende si el dispositivo es ordenado por el médico y está relacionado con la patología por la cual la persona Sí, tiene el CUD. Si es un sí, colegio sí. tecnológico y el chico necesita la tablet o el celular para estar a la par de sus compañeros solamente, pero es lo mismo que Yo cualquier ahí otro también alumno, lo que ahí no solicitaría se es la al van a pedir. colegio. No, bueno, pero solicitaríamos por nota al colegio, que es los fundamentos de la necesidad de este dispositivo, y lo presentaría también. Sí, sí, yo lo reclamaría. Hoy no conozco ningún caso así, pero la verdad que me parece como necesario. Sí. Mm. Sí, a ver, no sé, para mí si no está muy justificado en qué relación tiene el dispositivo con la patología, yo no creo que un juez se lo dé. Por ello son dispositivos tecnológicos, hay mucha, eh, bueno, no me sale ahora la palabra a utilizar, pero hay mucho miedo al abuso, por eso es que tiene que estar muy bien justificado por el médico. ¿Por qué? De acuerdo con su patología, necesita para ese colegio que se le otorgue una cobertura particular de una tablet o un celular. Es un amparo muy interesante, pero es un amparo difícil, salvo que esté muy bien justificado por el médico. A ver, una excelente charla, muchas gracias Miguel. Una Con la consulta, institución escolar, ¿eh? No solo el médico, esta vez. Sí, sí, es verdad. Y también es verdad, también la justificación por la institución escolar. Es súper importante lo que Es acaba fundamental. de agregar Sandra. Sí. Una consulta. Mi papá es persona con discapacidad y la obra social le cubre todo porque tiene un amparo. Mi pregunta sería, si se jubila mi papá, ¿pierde la obra social y pasa a PAMI? Aclaro que mi mamá, bueno, no sigue. A ver, lo que tiene que hacer es al momento de jubilarse, en el formulario, marcar que quiere continuar con su obra social. Va a tener que concurrir a su obra social, manifestarlo. Lo que el problema es que lo más probable es que la obra social le diga que no acepta jubilados. La frase es esa: la obra social no acepta jubilados. Y la gente me dice, a mí me llegan muchísimas consultas de afiliación por el tema Sí, de un la montón. jubilación. Y la gente me dice, pero a mí la obra social me dijo que no acepta jubilados. Y bueno, la obra social puede decir lo que quiera, la ley los protege, si quieren seguir con la obra social pueden seguir, lo que tienen que hacer es no afiliarse a PAMI y cuando llenan los formularios, marcar que quieren seguir con su obra social. Si ANSES les hace algún tipo de problema y le dicen, no, ahí tenés que marcar que no tenés que marcar nada o tenés que marcar que seguís con PAMI y no les aceptan los papeles de otra manera, lo llenan de esa manera y al día siguiente o el mismo día mandan una carta documento informando que no quieren PAMI y que se quieren quedar con su obra social. Esa es la base de un buen reclamo posterior. ¿Se suma la permanencia en otra obra social? ¿No tiene que ser los 10 años en la misma? Sí, tienen que ser los 10 años en la misma, por supuesto. No son 9 años en OSECAC y un año en OSDE y después pretendo que desde los 65 no me aumente. A ver, ¿la cuota del colegio la puede cubrir la obra social? La tiene que cubrir la obra social. Después está toda la discusión de qué cuota, qué colegio, eso ya es otra discusión, pero la tiene que cubrir, no es que la puede cubrir. El dispositivo es para todos los nenes, tiene 15 años y él se siente igual a los compañeros. Sí, al tener disgrafia no puede escribir. A ver, vuelvo a lo mismo. Yo entiendo la consulta. A mí me encantaría decirte con seguridad que sí. El tema es el mismo dispositivo para todos los chicos. Y el dispositivo es porque lo pide el colegio. No es porque él lo necesite por su patología. Ahora, tiene disgrafia, no puede escribir. Bueno, entonces, que el médico y la institución justifiquen que él necesita esa tablet con determinada aplicación porque por la disgrafia no puede escribir. Y ahí es donde vas a conseguir la cobertura a través de la obra social. De la obra social. Hay dispositivos que aumentan la comunicación a través de la visión y lo que la persona elige en la pantalla. El sistema lo dice en voz alta, pero estando fundamentado lo deben cubrir. Eso es un comentario.
Acá lo que mi mamá es la titular de la obra social, eso no tiene nada que ver. Y a ver, acá los comentarios se terminaron, acá tenemos dos más. A ver. Si un paciente con síndrome esquizofrénico no quiere internarse, la obra social está obligada a trasladarlo a un centro para que reciba la cobertura. No entiendo no entiendo la consulta. No entiendo la consulta. No sé si es una pregunta o un comentario. La verdad. O una afirmación. Esto. Claro, por eso. Que un paciente no quiere internarse y la obra social está obligada a hacer el traslado. A la fuerza la obra social no va a ir y hacer un traslado, por eso no entiendo si es. Claro, a ver, si es una pregunta, la obra social va a tener que hacer el traslado. A ver, la obra social no puede ellos a la fuerza hacer un traslado. Tiene, como yo les decía antes, para hacer algo de manera obligatoria tiene que haber, a la fuerza, o sea, contra la voluntad de la persona, tiene que haber peligro en la persona o en su alrededor. En su acompañante, sí. Claro. Y después hay una pregunta más que dice, ¿puede una obra social pedir inscripción en la superintendencia a un profesor de educación especial que trabaja con maestra de apoyo? O sea, el profesor sería un profesor de una institución. Por ejemplo, los profes de educación especial, ¿dice? Sí. Sí, el tema es que te piden título habilitante, te piden psicólogo, psicopedagogo, quizás por eso, si puede desarrollar un poco más la pregunta, ella quiere que el acompañante sea un profesor de educación especial. Sí, no entiendo si es eso, a ver, no sé si es eso lo que quiere, no termino de entender la consulta. Sí, si no, dejanos en los comentarios la pregunta, que ahí tenés más caracteres para hacer. Después, a ver, acá otra consulta de Lucas. ¿Les ha pasado que en amparos de salud el Fuero Civil Comercial Federal se declara incompetente en razón del territorio y envía la causa de provincia por el domicilio del actor, aunque la prepaga está en Cava? Sí. Sí. Lo que tenés que hacer ahí, yo lo hago mucho, a ver, por la ley, si vos querés litigar en Civil Comercial Federal de Capital, lo que tenés que hacer, aplica la ley de amparo de Nación, y la ley de amparo de Nación establece que la competencia es la del lugar de cumplimiento de la prestación. Entonces, ahí va a depender qué es lo que vos estás reclamando en tu amparo. Si vos estás reclamando que se autorice por ejemplo, terapia ocupacional a domicilio, el domicilio del actor está en provincia, la competencia va a ser de provincia. Pero si vos estás pidiendo que se autorice terapia ocupacional, no estás poniendo dónde ni nada, yo lo que hago es poner en la parte de competencia que se solicita que se autorice terapia ocupacional, que la autorización la que se tiene que hacer en Cava, porque el domicilio del demandado es en Cava. Y hasta ahora, las veces que usé eso, siempre pasó. Siempre. Sí. Incluso acá en Capital, tengo muchos casos de personas del interior del país que se tenían que hacerle alguna prestación acá, o que tenían que... Sí, o que necesitaban una autorización, pero sin establecer dónde era esa autorización, y conseguimos la competencia acá en Capital en muchísimos casos. También tuvimos DL que nos mandaron a provincia. A ver, la superintendencia sacó disposición a mi favor de no aumento de prepaga por edad, pero ya hace 2 meses que la prepaga no cumple. ¿Cómo sigo? Si voy a amparo, por lo que me comentaste, me pueden decir y se corta, calculo que están más abajo. Bueno, a ver, yo iría a amparo, pero... espérenme un segundo que voy a enchufar el celular porque me estoy quedando sin batería. Yo iría a amparo, pero me falta el final de la consulta. Así que tal vez después, con el final de la consulta, tal vez cambia. A ver. En caso que haya aceptado PAMI, porque la obra social dijo que no, ¿hay posibilidad de hacerlo aludiendo a que la obra social lo dijo? Depende. Si ya está afiliado a PAMI, o sea, si esto significa ya la jubilación salió y se afilió a PAMI, tengan en cuenta esto, la persona se afilió a PAMI, eso es muy importante, no tenés vuelta. Si la persona no se afilió a PAMI o todavía está el trámite de la jubilación, se puede hacer el reclamo.
Si ya le salió la jubilación, no se afilió a PAMI, el amparo es mucho más difícil, pero también se puede llegar a ganar. Sí, sí, sí. Moni nos dice que somos muy generosas con nuestro conocimiento. Gracias, Moni. A ver, estando este último momento en unión personal y para no ir a PAMI, aceptó OSBA, docente de Cava. A eso sí que no sé qué. O sea, ¿quién le ofreció OSBA? ¿Cómo fue que fue para OSBA? A ver, la acompañante es profe de educación especial y ahora la obra social para aprobar la prestadora le pide la inscripción en la superintendencia. Le pide que se inscriba como prestador. Sí, es normal que pidan eso. Yo creo que igual lo podés llegar a pelear, pero le aconsejaría que se inscriba. La verdad que no pasa nada con la inscripción. A ver, para que la obra social cubra el valor de la cuota del colegio, ¿qué sería necesario presentar en la obra social para que no lo rechace? Eso lo vas a tener que, a ver, eso, en la obra social tenés que presentar la documentación que la obra social te pide, que siempre suele ser más de la necesaria. Después, ya el resto, no importa lo que presentes, si te lo quieren rechazar, te lo van a rechazar, y si no te lo quieren rechazar, no te lo van a rechazar. Si vos elegiste, ahí sí, algún colegio privado y no un colegio público, ahí es donde me parece que tendrías que justificar esta situación de por qué ese colegio sí y otro colegio no. Que en eso se hace mucho hincapié en las sentencias que otorgan cobertura de colegio público. Colegio privado, perdón. Sí. No sé, están sobre eso, si vos querés agregar algo, que en educación vos tenés bastante experiencia. No, es eso, como lo decís. Suele haber como mayores inconvenientes cuando los colegios son excesivamente onerosos. Claro. Sí. Sí. A ver, sí. ¿Puede la obra social desafiliar al... Si es jubilado pero no tiene PAMI porque no lo gestionó, simplemente cobra haberes y es parte del grupo familiar por el trabajo de su esposo, a la prepaga? No entiendo la consulta, la verdad. Esa está con... Podrían fijar el mail. Ahora enseguida, antes de terminar, vamos a fijar los mails de las dos para que les queden. Para reclamar un modelo para reclamar ante los colegios. Esta pregunta es para vos, San. Por favor, ¿podrían reiterar el sitio donde descargar un modelo para reclamar ante los colegios la acompañante terapéutica? Ese sitio tiene un buen modelo, pero en todo caso me pueden escribir a mí por privado y les podemos hacer un modelo. Era Buenísimo. Artículo 24, Educación Inclusiva. Buenísimo. Ella está ahí en... ¿No? Pero hay que ver el caso particular, que hay que modificar y... Sí. Buenísimo. San está ahí en salidas inclusivas. Igual ahora también les vamos a dejar los mails. ¿Cómo funcionan las obras sociales sindicales? Soy titular, mi marido deriva los aportes. Si me desvinculan de mi trabajo, ¿mi marido puede quedar como titular y nosotros, grupo familiar, a su cargo? A ver, sí, él deriva los aportes a la misma obra social. En realidad eso, a ver, él sí pueden quedar porque es una obra social, eso no hay problema. Y la ley de obras sociales en eso es clarísima. Así que no hay problema. Él pasa a ser el titular y ustedes el grupo familiar a su cargo. En caso de intento de suicidio, la institución de salud tiene la obligación de dar parte a oficio a juzgado civil. A ver, tengo la cobertura de mi hijo con un CUD. Pero en superintendencia inscriben a profesores. A ver, la pregunta es distinta. En superintendencia inscriben a personas para que sean acompañantes terapéuticos, y en mi experiencia la respuesta es que sí. Yo tengo casos de acompañantes terapéuticos inscriptos como prestadores ante la superintendencia. El tema es ver qué te pide la superintendencia. La verdad que es algo que yo por lo menos lo desconozco. No sé vos, San, si lo desconoces o no. ¿Qué te pide la superintendencia para inscribirte como prestador? No, te suelen pedir el título habilitante y los seguros.
sí. Mi cuñada es monotributista, quiso pasarse un plan más alto, ahora está embarazada y le dicen que tiene que pagar aparte del incremento el plan 6.000 más por mes. A ver, esas preguntas, si quieren, mándenmelas después por privado, pues son casos muy puntuales. O sea, una persona está embarazada, pásenmelo por privado, son casos demasiado puntuales con mucho análisis que no, o sea, no nos da el tiempo para contestarlo ahora. ¿Puede no tomarte una obra social por tener CUD o cobrarte más? Bueno, a ver, acá, esto creo que lo habíamos hablado en alguno de los otros vivos, no puede haber rechazos por preexistencia, pero la preexistencia hay que informarla en la declaración jurada, y sí, puede haber una cuota extraordinaria, pero ojo, y así digo, ojo casi con voz de grito, no es ni la obra social ni la prepaga la que determina la cuota extraordinaria, ni el monto ni el tiempo por el que se paga. Es la Superintendencia de Salud. ¿Qué están haciendo las obras sociales y las prepagas? A ver, la obra social en realidad no, porque la obra social es... Si uno tiene obra social, no hay declaración jurada de preexistencia. Estamos hablando de una derivación de aportes de obra social para que la prestación la haga una prepaga, como es la derivación de aportes a OSPOSE o a ACE para tener Swiss Medical, a Ospetelco para tener Galeno, o la prepaga, ahí sí hay declaración jurada de preexistencia, y una vez que estas instituciones tienen la declaración jurada de preexistencia, tienen que enviar la información a la superintendencia, y la superintendencia tiene que enviar el monto extra de la cuota, el plazo por el que se va a pagar. Ahí después, bueno, ya hay que haber una división de tipo de enfermedades crónicas, no crónicas, las que no vamos a entrar ahora. Nos escuchan desde Entre Ríos, buenísimo. Saludos para Entre Ríos. A ver, la prepaga notifica desafiliación por tener PAMI. El tema es que si bien es jubilado, no tiene PAMI, no se afilió, y es afiliada como grupo en cabeza del marido. Amparo. Es así. Si no está afiliado a PAMI y encima es una prepaga, con más razón. Con más razón, Amparo. Hay muchas Y bueno, y pensiones. sí, puede ser porque nosotras ahora a través de Amparados estamos haciendo publicaciones sobre el tema de jubilaciones y obra social, que incluso nos crecieron bastante los seguidores a partir de eso, están llegando muchas consultas y tal vez por ese lado vengan para acá. Voy a sacar, a ver, de fijar comentario. Sam, pasame el mail, así lo fijo. ¿Lo paso por acá? Dale, pasámelo por acá, así lo copio y lo fijo. Dale. Se me apaga la pantalla, no sé si me ven bien. Yo sí. Ah, bueno. Inconvenientes tecnológicos graves. castillofarina.com.ar. Perfecto. Y ahí va a quedar fijado, a ver. Ahí está. Fijar comentario. Bueno, por el momento no se está fijando, pero bueno, ahí están ahí está el mail de las dos. El de Sandra y el mío es verónica@fuentecleiner.com y el de sandra@castillofarina.com.ar. Bueno, y estamos a disposición. Sí, ahí me dicen que ya quedó fijado, yo no lo veo, pero bueno, habría quedado fijado, nos dicen. Ahí lo veo. ¿Vos sí? Ah, bueno, no, yo sigo sin verlo fijado. Bueno. Así que bueno, cualquier consulta nos pueden escribir a cualquiera de las dos. También tienen nuestros Instagram por si nos quieren seguir. Ahí
ahí subimos un montón de cosas. El Instagram de SAN, de Salidas Inclusivas, es extremadamente interesante. Yo lo sigo hace mucho, lo seguía primero con mi cuenta personal, después cuando creamos Amparados, lo empecé a seguir desde Amparados. Y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. No sé vos, San, yo no paso modelos, para mí uno tiene que escribir y aprender. No sé, San, vos si pasás modelos, pero yo modelo de Amparo de Salud, porque hay gente que me escribe y cualquier cosa, si quieren saber cómo hacer un amparo, el primer vivo que hice, explico paso a paso cómo hacer un amparo, cómo redactar un amparo. Así que con eso les tendría que bastar. Lo dejaste en tu cuenta de Amparados, ¿no? Está en el canal de YouTube del Centro de Graduados. Bueno, ya. Pueden también. Así que bueno, San, te agradezco muchísimo por ser parte de este vivo, por tus conocimientos en salud mental, que me parece que son súper amplios. Así que bueno, de vuelta gracias por ser parte de esto. Bueno. Y gracias al Centro de Graduados por la oportunidad que nos dan de estar acá hablando con todos ustedes. Será hasta la próxima. Chao a todos. Chao, gracias.